Sí. Hoy día vamos a hablar sobre las guerras neandertales humanas, o la guerra Neandertal Sapiens. Sí, es una guerra que se dio hace más de 100.000 años. Fue una lucha de mediana intensidad entre ambas razas. Son dos razas humanas, los neandertales y los Homo sapiens. Ambos lucharon y poco a poco un bando empezó a vencer y otro simplemente se replegó y desapareció. Al menos desapareció fenotípicamente, aunque parte de sus genes, una parte muy pequeña de su genoma, se encuentra en algunos de los Homo sapiens vencedores. ¿En qué consiste esto? Hubo una guerra en la época de los neandertales como contra nuestra especie, quienes lucharon por la supremacía durante más de 100.000 años. Al final un bando venció. En ese tiempo se daban todo el momento que querían. No era como ahora, que es de impacto. Antes no. Era todo lento. Esta gente, estas razas, en su estado primitivo, se podría decir, que en verdad no es tan primitivo si lo vemos desde el punto de vista de la modernidad. No es, pero estas personas sobrevivieron con su cultura más que nosotros con nuestras repúblicas, con nuestra, entre comillas, modernidad. Ellos duraron mucho más. Quizás nosotros duremos mucho menos, pero ellos estuvieron miles de años viviendo así. Nosotros solamente estamos unas cuantas décadas viviendo así en el mundo digital y unas cuantas etapas de siglos viviendo en mundos republicanos, en estados, en gobiernos. Estamos así, pero nuestras repúblicas acá en Latinoamérica no tienen menos de 200 años. No pasan de 250 años. No pasan de 250 años. A la justa, una que otra tendrá 200 años de existencia. A la justa. ¿No? Es así. Pero ellos vivieron miles de años así. Como 100.000 años estuvieron en esa guerra, en ese conflicto. Bueno, sucede que hace unos 600.000 años la humanidad se dividió en dos. Un grupo se quedó en África, evolucionando hacia nosotros, el Homo sapiens. El otro se dirigió por tierra a Asia, luego a Europa, convirtiéndose en el Homo neanderthalensis, los neandertales. No eran nuestros antepasados, sino una especie hermana que evolucionó en paralelo. Los neandertales nos fascinan por lo que nos dicen sobre nosotros mismos. ¿Quiénes éramos? ¿En qué podríamos habernos convertido? Es tentador verlos en términos idílicos, viviendo en paz, con la naturaleza entre ellos, como una especie de jardín de Adán y Eva, en un Edén. Bueno, si es así, tal vez los males de la humanidad, especialmente nuestra territorialidad, la violencia, las guerras, no sean innatos, sino inventos modernos. La biología y la paleontología pintan un panorama más oscuro. Lejos de ser pacíficos, los neandertales probablemente eran luchadores hábiles y guerreros muy peligrosos, que solo rivalizaban con los humanos modernos. Los mamíferos terrestres, depredadores, son territoriales, especialmente los cazadores en manada, como los leones, los lobos y el Homo sapiens. También los neandertales eran individuos cooperativos que practicaban la caza mayor. Estos depredadores que se encuentran en la cima de la cadena alimenticia, llegaron a ponerse encima de la cima de la cadena alimenticia, ahí fue cuando todo cambia. Tienen a su vez pocos depredadores propios, por lo que la superpoblación de los mismos genera conflictos por los terrenos de caza. Hay cotos de caza de kilómetros. Ese coto de caza de kilómetros choca con el coto de caza del costado. Y si una banda, un grupo de ellos
crece bastante, necesitan extender su coto de caza. Y allí empiezan los conflictos por los terrenos de caza. Los neandertales se enfrentaron al mismo problema. De hecho, si otras especies no controlaran su número, el conflicto lo habría hecho. Esta territorialidad tiene profundas raíces en los humanos. Los conflictos territoriales también son intensos en nuestros parientes más cercanos, los chimpancés. Los chimpancés machos habitualmente se unen para atacar y matar a los machos de bandas rivales. Un comportamiento sorprendentemente parecido a la guerra humana. Imagínate que de un momento a otro haya un psicosocial en la prensa para que ataques a los policías. Los artistas hablando en contra de los policías. La prensa hablando en contra de los policías. El gobierno descabezando las fuerzas armadas. ¿Pasa en tu país? En el mío pasa. Y pasa en algunos países. Como vamos a verlo en nuestra posterior columna de Real Biopolítica. Entra al canal de Real Biopolítica. Bueno, es así. ¿Te imaginas? Parece que hay cosas que no cambian. Simplemente se adaptan a la situación actual. Imagínate, acá en Perú tuvimos una huelga de maestros y todos hablaban en contra de los maestros. Toda la prensa, defendiendo al gobierno, asusó en contra de los maestros, que eran tales por cuales y así. Y todos se dejan llevar y van en contra de eso, ¿no? O sea, la tribu de los comerciantes, la tribu de los obreros, la tribu de... ¿no? Todas esas tribus, la tribu de los ambulantes, de los comerciantes callejeros, ¿no? La tribu de los choferes, toda esa tribu se va contra la tribu de los profesores. ¿No te parece muy humano esto? O muchos de los problemas humanos se originan así, que está en la naturaleza humana, ¿no? Bueno, esto implica pues una agresión cooperativa, ¿no? Que evolucionó en el ancestro común de los chimpancés y de nosotros mismos hace 7 millones de años. Y vino para quedarse. Yo siempre lo veo en la televisión. Así, todo modernos, con nuestros dispositivos digitales seguimos con lo mismo. La tribu de tal contra la tribu de tal. Y todo manipulado, ¿por qué? Solamente que ahora la diferencia es que está manipulado por la prensa. Los instintos básicos. Por la más media. Así se manipula ahora. Si es así, los neandertales habrían heredado estas mismas tendencias. Agresión corporativa. O cooperativa, ¿no? La agresión cooperativa. Ya lo estamos entendiendo. Es la agresión cooperativa, ¿no? Las manadas de leones amplían sus poblaciones hasta el conflicto con otras manadas. ¿Demasiado humano o demasiado zoológico? La guerra es una parte intrínseca del ser humano. Me recuerda el videojuego de Fallout. La guerra nunca cambia. La guerra es una parte intrínseca del ser humano. La misma no es un invento moderno, sino una parte antigua y fundamental de nuestra humanidad. Históricamente todos los pueblos lucharon. Nuestros escritos más antiguos están llenos de historias de guerra. La arqueología revela antiguas fortalezas y batallas, además de sitios donde se produjeron masacres prehistóricas que se remontan a milenios. La guerra es humana y los neandertales eran muy parecidos a nosotros. Era otra raza humana. Somos notablemente similares en el cráneo y en anatomía esquelética, y compartimos el 99.7% del ADN. Por otra parte, en términos de comportamiento, los neandertales se parecían asombrosamente a nosotros. Hicieron fuego, enterraron a sus muertos, fabricaron adornos con conchas marinas y dientes de animales, hicieron obras de arte, santuarios de piedra, ¿no? Usaron los elementos del medio para crear expresiones artísticas, para ir más allá de ellos mismos, expresarse, proyectarse en otras cosas. Si los neandertales compartían tantos de nuestros instintos creativos, probablemente también compartían muchos de nuestros instintos destructivos. El registro arqueológico confirma que las vidas de los neandertales eran de todo menos pacíficas. Este Homo neanderthalensis
era cazador de grandes animales, para lo cual usaban lanzas en sus capturas de ciervos, ibises, alces, bisontes, incluso rinocerontes y mamuts. Es imposible pensar que habrían dudado en usar estas armas si sus familias y tierras estuvieran amenazadas. La arqueología sugiere que tales conflictos eran muy comunes. La guerra prehistórica deja señales reveladoras. Un golpe en la cabeza es una forma eficaz de matar. Los garrotes son armas rápidas, potentes y precisas, por lo que el Homo sapiens prehistórico suele mostrar traumatismos en el cráneo. De igual modo sucedió entre los neandertales. Otro signo de guerra es la fractura de parada o freno, una rotura en la parte inferior del brazo causada para protegerse de los golpes. Por eso muchos en la Edad Media se usaban hombreras. Cuando descubrieron los metales, hicieron hombreras para evitar eso. Antes no había eso. Bueno, y sufrían el golpe a limpio. Los neandertales también muestran muchos brazos rotos, y al menos un neandertal de la cueva Chanidar en Irak fue herido con una lanza en el pecho. Este tipo de traumatismos fue especialmente común entre los varones jóvenes de neandertales. Igual que sucedía con la muerte, algunas lesiones podían haberse producido durante la actividad de caza, pero los patrones coinciden con los pronosticados para un pueblo involucrado en guerras intertribales, con conflictos prolongados a pequeña escala pero intensos, con enfrentamientos caracterizados por incursiones y emboscadas al estilo de guerrilla con batallas escasas. La guerra deja una huella más sutil en forma de límites territoriales. La mejor evidencia de que los neandertales no solo lucharon, sino que sobresalieron en los enfrentamientos, es que a pesar de que nos conocieron, no fueron invadidos de inmediato. No fueron invadidos. La invasión no fue nada. La invasión Homo sapiens no fue hecha de golpe. La invasión duró 100.000 años. Los neandertales resistieron la expansión humana moderna. ¿Por qué tardaron tanto nuestros ancestros Homo sapiens en salir de África? No fue porque el medio ambiente fuera hostil, sino porque ya había un ocupante en el terreno, los neandertales. Ellos ya estaban prosperando en Asia y en Europa. Así que fueron contenidos los humanos por esta raza de Homo sapiens, que ya estaba esparcida por todo este lugar. Todos esos cotos de caza ya habían sido ocupados por neandertales. Un coto de 1 kilómetro, de 10 kilómetros, de 5 kilómetros, todo ya había sido ocupado. En ese tiempo no había edificios, era muy fácil ver de un sitio a otro. Era muy fácil divisar las cosas. No había edificios para tapar, ¿no? Desde una montaña alta podías ver quién estaba entrando a tu terreno y quién no. Es así. Entonces, es muy poco probable que los humanos modernos conocieran a los neandertales y decidieran simplemente vivir y dejar vivir. Por lo menos el crecimiento de la población obliga inevitablemente a los humanos a adquirir más tierras, a fin de asegurar un territorio suficiente de caza y buscar comida para sus hijos. Pero una estrategia militar agresiva también es una buena estrategia evolutiva. Sin embargo, a pesar de que miles de años pasaron, el Homo sapiens debió haber tenido enfrentamientos mutuos. También entre ellos se desgastaban, eso implicaba una pérdida. En armas, tácticas, estrategia, estaban bastante igualados, pero el neandertal tenía ventajas. Había ocupado el Medio Oriente durante milenios y obtenido sin duda un conocimiento íntimo del terreno, las estaciones y de cómo vivir de las plantas y animales nativos. En la batalla su gran complexión y musculatura debió haberlos convertido en formidables luchadores en el combate cuerpo a cuerpo. Sus enormes ojos les dieron a los neandertales una visión superior con poca luz, permitiéndoles maniobrar en la oscuridad para realizar emboscadas y ataques al amanecer. El neandertal estaba bastante equipado biológicamente, de un modo óptimo. Tenía un nervio, no sé si lo he colocado acá en algunas investigaciones de aquí, porque este es un canal nuevo, pero el neandertal tenía un nervio óptico bien grueso, sí, bastante grueso. Era su testosterona, le había forjado un nervio óptico, por eso. Entonces podía ver.
tenía un ojo de lince, entre comillas, para poder tirar la lanza y que pegue a la presa. O sea, tenía esa precisión. Era diferente al Homo sapiens, ¿no? Tenía más habilidades que el Homo sapiens. Pero llegó el punto muerto. Un punto muerto entre neandertales y humanos, ¿no? Contenidos en la zona del Nilo, del Sinaí. No estaban contenidos a los pies de la frontera interracial. Este punto muerto se rompe y la situación cambia. No sabemos el motivo, no sabemos qué fue lo que inclinó la balanza hacia los humanos, no sabemos. Es posible que la invención de armas de rango superior, ¿no? O sea, que el Homo sapiens, por sus carencias frente al neandertal, haya tenido que esforzarse y volverse más creativo. En cambio, el neandertal, por sus habilidades innatas, se sentía seguro. No sentía que tenía que... No sentía que tenía que esforzarse un poco más, ¿no? O sea, no sentía que tenía que superar al Homo sapiens al 190%, ¿no? O que tenía que tener una... El neandertal no sintió que tenía no sintió la necesidad de aventajar al Homo sapiens en un 500%, digamos. Pero el Homo sapiens sintió la necesidad de aventajar al neandertal en un 120%. Es así. Entonces, ¿qué hace el Homo sapiens? Inventa arcos, lanzas de propulsor, palos arrojadizos. Con esto logra crear una ventaja. Como Homo sapiens logra crear una ventaja de complexión ligera para acosar a los fornidos neandertales. O sea, el neandertal era fuerte, era una caballería pesada, ellos se volvieron ellos eran la infantería pesada de neandertal. Entonces, el Homo sapiens se volvió una infantería ligera, pero con más rapidez que el neandertal. Con mucha más rapidez, pero más flexible. Así. Es como el piquero y el caballero feudal de armadura. Varios piqueros contra un caballero feudal. Algo así era ese. Entonces el Homo sapiens creó esta táctica, ¿no? Táctica de distancia mediante golpes en fuga. Es así. O sea, para paliar su desventaja. O sea, un David contra un Goliat aquí no cuadraba mucho, ¿no? David sería el Homo sapiens. Ahí no cuadraba mucho ese estilo de guerra. Así que tuvieron que ser más ágiles. O quizás también los Homo sapiens crearon mejores técnicas de caza y recolección que les ayudaron a alimentar a tribus más grandes, creando una superioridad numérica de batalla. Eso acompañado con las nuevas tácticas de guerra de armas ofensivas les dio pues una ventaja. Incluso después de que el primitivo Homo sapiens saliera de África hace 200.000 años, se necesitaron más de 150.000 años para conquistar las tierras de los neandertales. En Israel y en Grecia, el arcaico Homo sapiens tomó terreno, pero tuvo que retroceder después de las contraofensivas neandertales. Posteriormente, una ofensiva final del Homo sapiens moderno, comenzada hace 125.000 años, pudo eliminarlos. Esta no fue una guerra relámpago, como uno esperaría si los neandertales fueran pacifistas o guerreros inferiores, sino que fue una larga guerra de desgaste. Al final, el Homo sapiens gana. Pero esto no se debió a que los neandertales estuvieran menos inclinados a pelear. Es probable que el Homo sapiens se volviera mejor que el neandertal en la guerra. Más técnicas para conseguir energía, alimentos, aumenta la población, y mejores armas para ser más ágiles al pesado y musculoso neandertal, ser más ligeros y ágiles. Es así. Eso fue lo que inclinó la balanza. Y así fue como el neandertal fue reemplazado por el humano. Eso sin contar el tema climático, que también pudo haber sido un fenómeno más que jugó en contra del neandertal. Bueno, ya hemos visto los temas, hemos visto cómo un grupo numérico con una tecnología pequeña de ventaja puede contra un grupo menos numérico con una tecnología estática de ventaja.
y cómo existe la agresión cooperativa. Estos temas son muy interesantes y nos vemos hasta otra ocasión. Saludos.